De esta forma iniciamos una nueva emisión de ULPAM TV. En esta ocasión vamos a tener un informe sobre un proyecto de extensión universitaria OPEU que busca reconstruir el patrimonio cultural y paisajístico de la localidad de Ucal. Este PEU se lleva adelante en la Facultad de Agronomía. También tenemos una nota sobre el primer taller de formación de encuestadores que se realizó en la Facultad de Ciencias Humanas. Y en instantes hablaremos con El Galel, que es docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas. Con ella hablaremos sobre su tesis de doctorado que vincula lingüística y derecho. Como habíamos adelantado, El Galel es docente de la carrera de abogacía y se ha doctorado por la Universidad Austral con una tesis que se titula Paralelismos entre la ciencia del derecho y la lingüística, aproximaciones desde semejanzas en los objetos disciplinares y en los abordajes epistemológicos. Bienvenidos a nuestro programa, Elga. Muchas gracias. ¿Cómo surge la idea de trabajar con la lingüística? Bueno, es una idea que tenía desde hace mucho tiempo. A mí siempre me interesó mucho la relación entre el derecho y el lenguaje. Y si bien no tenemos un espacio en la carrera en el cual abordemos estos temas, sí tenemos algunos tópicos sobre cómo incide el lenguaje en la formulación del derecho. De cualquier manera, sobre la lingüística, nada. Como a mí me interesaba este tema, tenía muchas lecturas dispersas, digamos, que uno por interés va llevando adelante, encuentra otras citas, busca otro libro, o habla con algún docente, con algún conocido. Y un día estaba leyendo algunos libros sobre lingüística diacrónica y ahí empecé a forjar algunas de las ideas que hoy están en la tesis. Ya anteriormente, cuando estaba en la carrera de grado, tenía que hacer un trabajo, digamos, a título de tesina, y empecé a acercarme a estos temas, digamos, a formular estas ideas que hoy son parte de la tesis doctoral. ¿Y fue todo un trabajo autodidacta o te acercaste, por ejemplo, a la carrera de letras o cómo fue? En buena medida fue autodidacta y en otra medida, digamos, quizá menor, tuve un acercamiento a la carrera de letras y también a otros lingüistas. En primer lugar, una de mis directoras de la tesis es Raquel Miranda, que es docente de la carrera de letras, pero además me sirvió mucho que la carrera de letras esté en la Facultad de Ciencias Humanas, porque eso hace accesible, digamos, el material, poder hablar con docentes. A mí me sirvió mucho buscar los programas, localizar la bibliografía, recorrer la biblioteca, que tiene mucho material pedagógico, científico, digamos, cosas que me fueron muy útiles para poder hacer esas lecturas. Si bien en general fue bastante autodidacta, probablemente no hubiera tenido el mismo nivel de éxito si no hubiera tenido estas herramientas a mano que son parte de la universidad. ¿Lograste, digamos, cierta sistematicidad o cierta estructura en los conocimientos que ya tenías a partir de los programas de estudio? Exacto, sí, porque, digamos, al venir de un ámbito en el cual no tenemos nada que ver con la lingüística, yo tenía muchísimos libros, muchísimos autores, incluso hoy en día si uno busca papers en internet puede encontrar variedad de lo que sea. Pero es importante poder concentrar un poco quiénes son los autores principales, cuáles son las diferencias, qué corrientes hay. Y en ese sentido uno tiene que transitar, quizás de alguna manera, o intentar al menos transitar el mismo camino que la formación, al menos preliminar, de los lingüistas. Es decir, no soy una lingüista, pero intento acercarme con alguna sistematicidad a la lingüística. ¿Y qué autores te sirvieron y para qué? Digamos, ¿cuál era el objetivo de esta tesis? Bien. El objetivo de la tesis es comparar algunos desarrollos que puede hacer la ciencia del derecho con los caminos que ha transitado la lingüística en torno a ser considerada una ciencia. Bien. Digamos, el punto de partida es que
la lingüística es considerada hoy en día, quizá no unánimemente, pero sí mayoritariamente, una ciencia. Y que el derecho aún sigue resistiendo muchos embates, pero que en lo que la lingüística ha superado, todavía el derecho tiene críticas. Entonces yo tomo algunas categorías de la lingüística y las traslado en forma paralela al derecho. Y bien, ese es un poco el conjunto de la tesis. Entonces, para acercarme a la lingüística, tomé básicamente dos autores para desarrollar dos modelos muy diferentes marcados. El modelo de Saussure, digamos, como un modelo positivista de la ciencia lingüística, y trasladado esto al derecho. Y en una segunda instancia, a Cosseriu, como un modelo más realista y con una visión más integral junto con la filosofía del lenguaje, y esto lo traslado al derecho. En el medio, obviamente, tomo otros autores que realizan críticas, pero tienen una relevancia menor en la tesis. Bakhtin, Benveniste y otros estructuralistas más. Y en esta comparación, ¿qué podés ver a partir de estos dos modelos? ¿Qué podés ver en el derecho, que es lo que te interesa? Digamos? Exacto. Bien, en principio yo trato de ver cómo es que la lingüística superó algunos dualismos, ¿no? Y ¿Como por ejemplo? Bien, el primer dualismo que trabajo es analizar un eje metafísico con un plano empírico. En la lingüística es separar el lenguaje de la lengua y el habla. Y en el derecho siempre surge la cuestión de qué pasa entre el derecho positivo y el derecho natural. ¿Existe el derecho natural o no existe? ¿Es necesario tomar postura para hacer ciencia del derecho o no? En el modelo positivista, digamos, de corte saussuriano, que ya lo traslado al derecho, Saussure básicamente elude expedirse al lenguaje y dice, vamos a estudiar la lengua. Entonces yo digo, si se acepta esto en la lingüística, ¿por qué no tomarlo como algo parecido en el derecho? Es decir, no analizar qué es el derecho como una esencia, más allá de las múltiples posibilidades que podamos tener, pero sí empezar a analizar un conjunto de normas positivas. Son las normas jurídicas generales que componen un ordenamiento. Bien. Eso lo vemos como un primer eje. A partir de allí tenemos un segundo eje, que es el de, en la lingüística, lengua y habla, que trasladado al derecho, yo lo coloco como ordenamiento jurídico y decisiones judiciales. En la lingüística se acepta que podemos recortar al habla como un objeto esencial, que puede ser objeto de estudio. Mientras que el habla podrá ser también objeto de estudio de su propia disciplina con ciertas características. Y yo observo que lo mismo se puede hacer en el derecho, tomando el ordenamiento jurídico como un sistema para ser analizado, con un carácter social y demás, y a las decisiones judiciales como otro tipo de objeto que tiene una interrelación con el ordenamiento jurídico. Y por último, tomo otro eje que es el de sincronía y diacronía. Este eje lo vamos a dejar para el próximo bloque. Perfecto. Nosotros vamos a ver un informe. Organizado por la Facultad de Ciencias Humanas, se dictó el primer taller de formación de encuestadores. La actividad extracurricular contó con la participación de 35 inscriptos, en su mayoría de estudiantes. Vamos a ver el informe. En realidad es una propuesta de 3 encuentros que vamos a realizar destinada principalmente a estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Pampa y secundariamente para un público más general de personas que estén vinculadas a organizaciones sociales, políticas, culturales, que necesiten ponerse en autos de lo que es en general la metodología de la investigación y particularmente con el método de recolección de datos por encuestas. Es un taller que está fuertemente orientado a una práctica, la de poder realizar una entrevista y por entender básicamente las características del método y de la técnica y por otra parte, bueno, tener una visión más general de cómo esta técnica, que es frecuentemente utilizada para estudios de opinión, de investigación de mercados, bueno, interactúa cotidianamente con cada uno de nosotros. El primer encuentro tiene que ver con el marco general del proceso de investigación, o sea, ver la particularidad de la investigación en ciencias sociales,
cómo son las etapas que generalmente transcurrimos cuando diseñamos una investigación. Vemos un poco lo que es la metodología cualitativa, la metodología cuantitativa en particular para enfocarnos en la entrevista y en la entrevista para realizar encuestas. Después vamos a trabajar con la perspectiva de la metodología de investigación preencuestas, cómo se construye un cuestionario, las tareas que tienen que ver básicamente con el trabajo de campo, y vamos a hacer una breve actividad con la aplicación de un cuestionario sobre medios de comunicación, sobre consumo de medios de comunicación, que los asistentes del taller lo van a realizar en la tercera jornada, una especie de simulación de un trabajo de campo para hacer después de esa simulación dramatización, una recuperación de la actividad para cerrar un poco el concepto de campo y uso de encuestas en campo. Hoy por hoy las encuestas son un arma importante para las campañas electorales porque, bueno, aparte de medir la eficacia de la comunicación política, medir el avance y la penetración de los candidatos en el electorado, también, bueno, juegan un papel en cuanto a la publicación de resultados en los medios masivos de comunicación. La opinión pública es muy sensible a la publicación de las encuestas, ¿no? Y en cierta medida, desde hace ya más en la Argentina, donde ya tenemos una democracia consolidada, desde la década del 80, los sondeos de opinión, con sus diferentes posibilidades de acercamiento al verdadero número real y con sus errores, han marcado en realidad un campo fructífero en cuanto al análisis de la tendencia del propio electorado y de la opinión pública. Juegan un papel muy importante. La idea es que en esta capacitación nosotros también podamos formar un grupo de estudiantes que, bueno, que después estén en condiciones de poder participar de actividades de investigación que pueda hacer la propia universidad, la facultad o la carrera de comunicación. Eso con respecto a nuestros estudiantes, y para el público externo que también puedan incorporarse a alguna organización que va a hacer algún tipo de relevamiento, o incluso al Estado municipal que en algún momento convoque para alguna actividad. El encuentro tuvo como principal objetivo unir los conocimientos teóricos que se impartieron en el taller con la práctica mediante una experiencia concreta de trabajo de campo. Además, los participantes sistematizaron los datos recabados durante la actividad.